Entonces, cuando vamos a trabajar con una función cuadrática, lo que tenemos que tener claro es que la información que nos puede dar la ecuación en general, y recuerden que si yo pongo la ecuación de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, yo tengo la ecuación general de la ecuación cuadrática para obtener el valor de sus raíces. ¿Qué son las raíces? ¿Para qué sirven? Me sirven las raíces. ¿Alguien sabe para qué utilizo las raíces o cómo o qué son las raíces? Para el gráfico, Una para el gráfico, muy bien. ¿Qué otra cosa me interesa de las raíces? Para calcular la hipotenusa No es Eh, por los de un puntos triángulo. de corte en el eje X. Correcto. En el caso de la hipotenusa estamos en una función cuadrática. La función cuadrática, la hipotenusa no tiene mayor aplicación, visto desde la parte de la hipotenusa que acaba de mencionar su compañera. La hipotenusa me sirve en la función lineal. En la lineal es muy importante la hipotenusa, en la cuadrática no se aplica, para dejar claro ese concepto. Pero lo que importa aquí es encontrar los cortes con el eje X, donde la función cuadrática se vuelve cero. Sí, donde la función cuadrática se vuelve cero y, eh, claro, pues más bien, qué valores de X hacen que la función cuadrática sea cero, que los valores de Y sean igual a cero. Esos puntos son importantes porque esos puntos me van a dar información de la función. La gráfica es una aplicación de esta información que puedo obtener, así que ambas respuestas son complementarias, complementarias, perdón. Listo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos encontrar el vértice de la parábola. Acuérdense de esto, vayan anotando estas fórmulas que se van a ir sirviendo. A este punto, el vértice de la parábola se llama punto crítico, que es, o también podríamos llamarlo, bueno, sí, un punto crítico. El punto crítico, dependiendo de su aplicación, puede ser un máximo o un mínimo. ¿Alguien sabe qué es un máximo? Ya, ¿No ok. es hasta donde llega la curva? Esa es donde llega la curva, muy bien. Esa es podría ser una definición. Vamos a asumir un plano cartesiano de este tipo. Vamos a asumir un plano cartesiano. Vamos a tener una parábola. Vamos a asumir que esto es una parábola bien hecha. Sí, sería mi parábola. Y el vértice, el punto de aquí arriba. Ay, quiero azul. No me salen otro color, pero bueno, el vértice, el punto que acabo de poner, la X, este punto se lo llama punto crítico porque aquí existe un cambio del punto si hablamos un poquito ya adelantándonos a las derivadas. Este punto lo que tiene es si yo saco la derivada de este punto es cero. Eso me indica que tengo cambios dependientes entre dos puntos. Suponiendo que aquí le hiciera un zoom gigantesco en este punto. En este punto X, yo lo que tendría, si tuviera dos puntos consecutivos, tendría una línea recta así, y a partir de esta línea recta tendría una segunda recta de este tipo. Entonces, los puntos críticos en sí, vistos desde la derivada, son puntos en los cuales yo tengo cambios de pendiente, o sea, la derivada cambia de signo.
Esa podría ser una interpretación. Digamos que aquí sí podría utilizar la definición de la hipotenusa para definir el punto crítico. Entonces, un punto crítico es donde tengo cambios de pendiente. O sea, es donde la derivada cambia de signo, visto desde el cálculo ahí. Ahora, gráficamente es donde me indica donde tengo, donde el punto donde se da la máxima concavidad, sea cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba. Se denomina máximo cuando es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Cuando es cóncavo hacia abajo es máximo. Entonces, esto de aquí podemos llamarle máximo. Y si fuera cóncavo hacia arriba, algo así. Sí, máximo hacia arriba, cóncavo hacia arriba, esto es un mínimo. Eso como informaciones generales para saber cómo funcionaría la concavidad y por qué estos puntos se los llama puntos críticos. Son donde tenemos cambios dependientes, vistos desde un punto de vista del cálculo. Entonces el vértice de la parábola es un punto crítico, eso ya habíamos visto. También habíamos visto que para encontrar el vértice ocupamos esta fórmula. Menos b sobre 2a me da la coordenada en x y y es igual a b cuadrado menos 4ac sobre 4a. Ese es mi punto y. Todos estos datos se pueden obtener de la fórmula que está aquí arriba. ¿Qué otra cosa teníamos en que podíamos trabajar con ecuación? ¿Alguien se acuerda? Andrés, ¿puedes repetir que no te escuché muy bien, porfa? Ok. Si estamos trabajando con la ecuación y tenemos algunas cosas, ¿qué otra cosa podíamos trabajar con la ecuación? ¿Qué otro término podíamos obtener? El discriminante. El discriminante. Sí, el discriminante también nos daba información. Bueno, aquí, como ya les he dicho, pueden utilizar la fórmula para obtener las raíces, que es lo importante, para no estar tanteando y perdiendo el tiempo. Entonces, pero vamos a utilizar el valor del discriminante, y el discriminante es la parte interior de la raíz cuadrada, solo para recordar, y esto nos indica qué pasa. Si el discriminante es mayor que 0, hay dos raíces reales diferentes. Si el discriminante es 0, hay una sola raíz o un solo valor que cumple el corte. Y si el discriminante es menor que 0, hay raíces no reales. Hay dos raíces imaginarias. Esa sería la definición o cómo se puede trabajar con esto de aquí del discriminante. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, y más bien yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría, o creo que eso ya lo expliqué en clase anterior, qué pasa en este caso de aquí? Cuando el discriminante es igual a 0. ¿Característica de qué tipo de parábola es? El vértice de la parábola está en el eje X. Correcto. El eje de la parábola está el vértice de la parábola está en el eje X. Entonces, esta es una de las características de esta ecuación. Entonces, vamos a analizar unos cuantos ejemplos de función cuadrática y que ya les voy a subir una tarea para la próxima clase. Eso sí tienen que hacer para la próxima clase porque va a ser una quedaría para... Sí, para la próxima clase. Lo hacemos la próxima clase como una exposición grupal. Próximo miércoles, dejémoslo así mejor. Próximo miércoles van a hacer una exposición grupal sobre las cónicas. ¿Sí? Hemos ya hablado de funciones cuadráticas. Entonces vamos a hacer una pequeña investigación muy breve sobre las cónicas. Porque las cónicas ustedes no reciben geometría, pero vamos a hacerlo para que ustedes las conozcan. Las cónicas en sí son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola.
Aquí la parábola es la de mayor uso para funciones matemáticas, pero la circunferencia, la elipse y la hipérbola son de interés también. No son tan aplicativas, pero son de interés. Entonces, el trabajo para el próximo miércoles ya lo subiré al campus. Tienen que trabajar sobre las cónicas, una cuestión informativa básicamente. Entonces, ahora sí, revisemos un poco de ejemplos para trabajar con la función cuadrática. Entonces, vamos a simular o ver la siguiente función, x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurriría para revisar? Vamos a x al cuadrado, vamos a ponerla como función como ecuación de segundo grado en su fórmula general. ¿Cómo quedaría esta ecuación? Hablando en términos de A, B y C. Espérenme. ¿A alguien se le ocurre alguna forma? X al cuadrado más 0x más 0. Exacto, x al cuadrado más 0x más 0. Voy a ponerla. Nos quedaría que f de x es igual a x al cuadrado más 0x más 0. Sí, esa sería la forma en la que está expresada en la forma general. Recuerden que yo puedo cualquier función cuadrática aumentarle términos o cualquier función matemática en general. Yo puedo aumentar términos si es que necesito verlo de alguna forma. Si queremos ver que f de x, a ver, no, solo tengo el discriminante. F de x es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre tengo que llevar la función a esta expresión. Yo puedo llevar cualquier función cuadrática a esta expresión para poderla resolver. Siendo este el caso, y como no tengo coeficientes que me acompañen a los dos al término de primer grado y a la constante, lo que tengo que optar es poner valores de cero. Igual, viendo la misma situación, yo puedo definir que el valor de A es 1. ¿Sí? Porque 1 multiplicado por cualquier número o cualquier expresión sigue siendo la misma expresión. Entonces, si es que yo tengo x al cuadrado, esto es 1. Entonces tengo mi valor de A1, mi valor de B 0, mi valor de C 0. ¿Correcto? Entonces, ahora volvamos a la expresión. Sí. Calculemos el discriminante. ¿Cuánto quedaría el discriminante de esta expresión? ¿Quién tiene la fórmula? Veamos la fórmula del discriminante directamente. La fórmula del discriminante es este de aquí. El contenido de la raíz. ¿Qué valor tendría? 0. ¿Sí? B es 0. 4A es 1, C es 0, 0 menos 0, 0. Raíz, bueno, aquí no me interesa la raíz, solo me interesa la parte de adentro. Solo me interesa la parte de adentro. El discriminante de esta expresión es 0. Por lo tanto, si el discriminante es 0, ¿cuál era la condición? ¿Qué es esto? Una raíz única. Una raíz única. Y si tengo una raíz única, quiere decir, bueno, es una raíz positiva. Si tengo una raíz única, significa que la parábola tiene el corte en el eje, tiene un solo corte con el eje X y ese es el vértice de la parábola. Sí, ok. Entonces, con las fórmulas anteriores que vimos,
con las ecuaciones que vimos anteriormente. Sí. Fíjense qué valor va a tomar el vértice en X y en Y. X0 y Y0. X, y es X0 y Y0. Sí. X0 y Y0. Entonces, si yo tengo X0 y Y0, ya tengo los valores del vértice para poder graficar. Entonces, una cuestión. Ahora tendremos que sacar el gráfico. ¿Cómo sacamos el gráfico? Preguntas. Ya había hecho algún comentario en la clase anterior. Entonces, ¿cómo calculo, cómo encuentro el gráfico de una función cuadrática? Dando valores. Dando valores. ¿Cuántos valores necesito? ¿Cuántos valores? Eso lo nombré en alguna clase la semana pasada. 2. Con 2 valores puedo calcular una recta, una función lineal. 5. Con 5 valores puedo tener una buena parábola. Sí, vamos a asumir lo siguiente. Aquí tengo. Vamos a asumir el siguiente punto. Vamos a dar los valores de la función x. Vamos a poner una f de x. X y una f de x. Entonces, acá. Voy a abrir un Excel para poder hacer los valores. Entonces, ¿cómo haríamos los valores de una tabla? ¿Qué consideraciones debemos tener para poner valores en una tabla o para graficar? Vamos a hacer algunas consideraciones. Sí. Si ya podemos obtener el vértice, recuerden que con la ecuación yo puedo obtener el vértice, entonces ese ya es uno de mis valores. Vamos a poner, déjenme agrando esto. Yo tengo mis x y tengo mi f de x. Sí, entonces, si mi f de x es igual x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Yo tengo que x y x al cuadrado. Vamos a poner 5 valores, como dice su compañero. ¿Qué valor pondrían ustedes? ¿Con qué valor empezaría? 0. 0, porque el 0 nos da, el 0 es fácil de trabajar. Sí. ¿Qué pasaba si yo daba el valor de 0? Sí, si yo doy el valor de 0 y tengo la función. El Sí, corte en Y. sale el corte en Y. Entonces, este de aquí me daría mi corte en el eje Y. Entonces, en este caso, 0 elevado al cuadrado es 0. ¿Qué otros valores utilizaría? 1. 1. Si utilizo 1, esto es 1. ¿Qué otro valor? 3. 3, no, eso ya estamos jugando mucho al tanteo. Otro valor que sea fácil de trabajar. 2. 2. Igual puede ser -1 tal vez. Exacto, -1. Sí, porque -1 al cuadrado es 1. Estos 3 valores de aquí son medio básicos para trabajarles.
Porque estos tres valores son los más fáciles de calcular y son los que me van a dar la parte inicial de la curva. Salvo que la parábola sea medio compleja y que tenga fracciones bastante pequeñas. Con 0, 1 y -1 yo ya tengo los tres primeros puntos. Y estos tres primeros puntos, vamos a hacer una gráfica aquí. Eso, aquí están mal puestos los datos, déjenme arreglo los datos. Tengo aquí algo que está mal, déjenme ver. Qué extraño. Algo está medio raro en esta gráfica. Porque me deberían salir los valores. Ah, ya entiendo. Aquí hay una cuestión del Excel, de que me está graficando en el orden que están los datos. Sí, no me ha identificado no me ha identificado el orden real. Si yo los ubico así. Aquí estamos. Sí. Entonces fíjense que con estos tres datos yo ya tengo la parte inicial de la curva. Yo ya sé que es una parábola, sé dónde está sé dónde estaría su corte, en este caso que es el 0, 0, y tengo mis brazos de la parábola. Ahora necesito darle dos valores más. ¿Qué valores le daría? Aquí sí ya son arbitrarios. ¿Qué valores se les ocurre que valdría la pena darle a la parábola? Recordemos una cosa. Aquí, este rato que estoy con software y que puedo trabajar, también podría utilizar GeoGebra para hacer esto. Con software yo puedo poner cualquier valor. Entonces, a mí me interesaría ver cuál es la forma final de la parábola. Entonces, yo podría inventarme o poner un número alto. Yo podría decir -100. Y acá podría poner 100. Entonces, este sería al cuadrado. Cuadrado. Y este sería también al cuadrado. Entonces, si yo estoy graficando, aquí el Excel no es muy inteligente para hacer las gráficas. Pero fíjense que esto me indicaría cuál es la tendencia en números muy altos. Entonces, eso en forma general. En cambio, déjenme ver si puedo. No me está dando una suavización. Además que el punto de aquí abajo es muy pequeñito. Fíjense que en la escala yo estoy trabajando de 0 a 1 y los tres primeros valores no paso de 1, mientras que el siguiente estoy en 10.000. Entonces yo quisiera ver la forma de la gráfica. En valores muy grandes no puedo observar cómo me queda la parábola. Entonces buscamos un valor que sea aceptable, un poquito más alto, digamos 5. Y acá pongamos otro 5. Y este ya me indica cómo es la parábola. Como les digo, el Excel no es muy inteligente para graficar. Y me está dando una cosa extraña que no parece parábola, pero bueno, la idea sí iría por ahí. Eso en general con el trabajo de las ecuaciones. Ahora, eso también ya depende de, trabajando a mano, yo puedo cambiar también el tamaño de las escalas. Y también cambiando el tamaño de la escala, yo puedo trabajar con eso sin mayor problema. ¿Alguna pregunta para la cuestión gráfica? Eso creo que más bien lo vamos a trabajar con GeoGebra para que sea más fácil de interpretar. ¿Hay alguna pregunta con esto de aquí?
Entonces, volviendo a la cuestión gráfica, si yo ya estoy trabajando con software de graficación, ya no tengo inconveniente de poner los números que a mí me parezcan necesarios. Como les digo, para hacer una parábola con 5 datos está bien, con 3 datos ya tengo la parte inicial y con 5 ya tengo toda la forma de la parábola. Aquí se han puesto 11 datos para graficar y se observa cómo funciona la parábola. Este ya es hecho con software de graficación y con esto se puede trabajar sin ningún problema. Ahora, si yo quiero establecer el dominio y el rango, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Qué valores de x puede tomar? Todos. Todos los valores de x, ¿sí? Entonces, si tengo que poner todos los valores para x, tendríamos que, bueno, van todos los valores de x, esto me daría un dominio desde menos infinito a más infinito en los reales. ¿Y cuál sería el rango de esta función? De 0 a más infinito. Sí, de 0 a más infinito, correcto. Porque conforme va avanzando, va subiendo al más infinito. Entonces yo tendría que el corte con, perdón, el vértice va a ser 0. Voy a tener que, bueno, me da la raíz, los cortes van a seguir siendo en 0. Y tengo que el discriminante es 0, por lo tanto tengo un solo corte. Esto como forma general de una parábola. Ahora, la siguiente vamos a ver qué pasa cuando tengo dos raíces, una positiva y una negativa. Entonces tengo la función x al cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces, si voy a sacar x al cuadrado menos 2, revisemos cuánto sería el vértice. Igual, esta ecuación la vuelvo a poner de la forma de la ecuación general. Tengo que f de x es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 2. Entonces yo la veo como si fuera una función cuadrática con la ecuación general. Sí, entonces, si yo la comparo, yo podría decir que tengo una f de x que sería aquí 1, f de x más 0x más, más menos 2. ¿Sí? Recuerden que esto se hace para sacar el signo de c. Entonces yo tengo que b es 0, tengo que a es 1 y que c es menos 2. Y aquí tengo mi ecuación de segundo grado y tengo los coeficientes de la ecuación. Los coeficientes de la ecuación, entonces yo puedo calcular el discriminante de esta forma. Saco b cuadrado menos 4ac y me debería dar un valor. El valor de este discriminante es 8. Teniendo el valor de 8, yo ya sé que el discriminante es mayor que 0, por lo tanto tendré dos raíces reales. Dicho de otra forma, dos puntos de corte con el eje X. ¿Cómo queda el vértice? Calculen el vértice, por favor, con la fórmula que ya hemos visto. Esta de aquí. Menos b sobre 2a para x y y es menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a.
¿Cuánto queda el vértice? El vértice quedaría con x0 y y tendría un valor de este 0, y sería menos 2, ¿sí? Entonces el vértice es menos 2, 0 menos 2, porque x es igual a 0. Recuerden que este b de aquí, este vértice de aquí, es c menos b, y b era 0. Entonces 0 dividido para cualquier número es 0. Entonces puedo tomar el valor de 0, reemplazar en la función y obtener el valor de y, o utilizar la ecuación del vértice. Entonces yo tengo que el vértice está en 0 menos 2, este punto de aquí. Ahora, las raíces. Calculando las raíces, se obtienen dos raíces. Es menos 1.4142 y más 1.4142. Es bastante simétrica. ¿Qué sería entonces? ¿Cuál sería el eje de simetría de esta ecuación? ¿Cuál sería el eje de simetría? O sea, ¿dónde se parte la función en medio, dice? Sí, ¿Sería menos 2? no. El eje Y. El eje Y. Sí, el eje Y es el eje de Ah, ya, ok. simetría. Recuerden que eso no sé si está subida la diapositiva, ya les voy a subir. Pero el eje de simetría me indica de dónde, sí, el eje de simetría es una recta que pasa por el medio de la parábola y divide la parábola en dos partes iguales. Generalmente el eje de simetría pasa por el vértice y de lo que se había definido en la clase anterior, el valor de x, sí, el valor de x del vértice es el valor del eje de simetría, si la parábola es vertical. Eso como definición en general. Entonces, donde yo tengo mi vértice x, ese valor de ahí me dará el eje de simetría. Entonces, si x es 0, el vértice de la parábola es 0, en x este sería el eje de simetría. Tengo los dos puntos de corte, porque tengo una raíz que es un discriminante positivo, y tengo mi vértice. Como grafico dándole valores. Ahora, ¿qué valores les voy a dar? Pregunta. Habíamos visto que un valor que se puede dar es 0. Y habíamos visto que dar 1 y menos 1 también resulta para trabajar. ¿Qué otros valores le darían ustedes a la función para poder graficarle? Valores con decimales, tal vez. No, los valores que hay que darle son los valores de la raíz, estos dos de aquí. Porque esos de aquí ya me indican los cortes con el eje X. ¿Sí? Entonces yo podría ya, como les decía, trabajamos con 5 decimales. El un decimal, perdón, 5 valores para graficar la función. 0, que me va a indicar un valor. Cuando X es 0, me va a indicar el valor de Y. Y el valor de Y sería el corte con el eje Y, sea cual sea el punto. En este caso me sigue coincidiendo que voy al centro. Si doy los dos valores de las raíces, me indica en qué punto se corta el eje X. ¿Sí? Me indica en qué punto se corta el eje X. Y con esto de aquí yo tengo ya 3 puntos para graficar. Recuerden, con 3 puntos ya podía graficar. Ahora viéndolo de otra forma, necesito el vértice y necesito los 2 puntos de corte, si es que existen. Y luego puedo poner 2 valores extra para saber cuál es la forma en la que se abre la parábola. ¿Sí?
Listo. Siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tomamos una función un poquito más grande en la que ya tenemos los A, B y C como valores. Tengo que A es 1, B es menos 4 y C es 1. Se calcula el discriminante para saber si es que tengo raíces positivas o negativas. Y tengo que el discriminante de esta ecuación es 12. Por lo tanto, tengo dos raíces reales. Calculo el vértice. El vértice era menos B sobre... ¿Cómo es la ecuación del vértice? Menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Sí. Entonces tengo que menos B menos 2A menos B sería menos 4 es 4 sobre 2A es 2. Entonces el vértice va a estar en X igual 2. Bueno, aquí tenemos las raíces calculadas de diferente forma. Fíjense que estas raíces ya no son simétricas. Ya no son simétricas entre sí como eran anteriormente. Y tengo mi tabla de valores. La tabla de valores sigue siendo, si yo tengo el valor de X igual 0, Y es 1. ¿Sí? X0, Y1 es este valor de aquí. Con el valor del vértice yo había calculado que es 2 con la ecuación del vértice. Y si yo reemplazo 2 en esta ecuación me queda 4 menos 8 más 1. 4 menos 8 más 1 es menos 3. Entonces sería por aquí. Ah, no, perdón, 5. A ver, déjame ver. Aquí es 2 al cuadrado menos 8 más 1. Esto es 3. Está bien, es 3. Entonces el vértice está en 2, 3, este punto de aquí. Tengo mis dos puntos del eje de simetría, estos dos puntos de aquí. Con estas dos raíces encontraría los puntos de corte aquí abajo. ¿Sí? Estos dos puntos de corte. Y doy dos valores extra para saber cuáles son los valores con los que me va a, o cómo se va a compartir la parábola. Perdón, cómo se va a comportar la parábola. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a... Trabajen ustedes con el siguiente ejemplo. Como este de aquí. Por favor, calculen las raíces. Calculen las raíces, el vértice y hagan la gráfica. Por favor, tienen para hacer eso 10 minutos.
En mi cartel yo tengo las... Dice que no son las carteras. ¿Y cómo podemos cuidar del hábitat? ¿Ya? Vamos por eso. ¿Cómo cuidar el hábitat? ¿Cómo cuidar el hábitat? No botar basura en las calles, no fumar, no tirar basura en el mar, no hacer fogatas en el bosque. Los dibujos son un incendio, humo de las casas y agua contaminada. Muy bien, mija, ¿qué pasa con los animalitos que tal vez se encuentran en el bosque y en ese momento se comienza a incendiar? ¿Qué pasa con algunos animalitos? Los que, bueno, ya no lograron salir del bosque, se quemaron, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con los otros animalitos? Tienen que ir a buscar otro hogar. Ah, correcto, tienen que buscar un nuevo hábitat. Muy bien, corazón, gracias. Guarden, por favor, los papilógrafos. Esta calificación, hija, se encuentra en el Classroom. Ya, vamos con el siguiente, Jorgita Lazar, por favor, y esto silenciamos micrófono. ¿Cómo quedaron las respuestas, por favor? Los valores de las raíces. Quedó 0 y menos un medio. Vamos a ver, las raíces quedarían 0, muy bien. Y la siguiente, menos un medio, correcto. Entonces tenemos las dos raíces. ¿El vértice en qué punto se encuentra? ¿Cómo era la ecuación del vértice? Menos b sobre... Menos 0.25. Vamos a ver. Sí, menos 0.25 es un vértice bastante pequeño. Ese sería el valor de X o el valor de Y. De X. Ya de X. Entonces, recuerden que el vértice es un par ordenado, por lo tanto, el valor de X tiene que tener su correspondiente valor de Y. Si es 0.25, pueden reemplazarlo directo en la fórmula y encontrarían el punto de Y. Si no, utilicen la fórmula para el vértice, para la coordenada Y del vértice.
Andrés, y porque el discriminante es mayor que cero, salen las dos, ¿no es cierto? Sí, sí, el discriminante es mayor que cero, saben las dos, pero hay una cuestión aquí de que les van a salir fíjense que las dos sale la una en cero y la otra en menos 0.5. Si son dos raíces que están, aquí debería tener posibilidad de hacer un zoom. Déjenme un momento. Déjenme ver, esto creo que está pausado. Ya. Denme un momento, le pongo en GeoGebra para poder analizarlo y poder observar directamente cómo se está comportando. Sí, entonces, la ventaja creo que muchos de ustedes manejan mejor que yo el GeoGebra. Entonces, utilicen estas herramientas para poder trabajar también. No, no es trampa utilizar GeoGebra, salvo que no quiera, siempre y cuando sea para una cuestión de soporte. Si van a utilizar GeoGebra porque para resolver directamente, ahí sí ya sería más trampa, pero en este caso no aplica que sea trampa. ¿Alguien me puede dictar la ecuación? Es 2x al cuadrado más x Más 0 también, profe. más 0. ¿Están viendo GeoGebra ustedes? Sí, ¿no es cierto? ¿O no? Ahora No, sí. estamos... Ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces yo pongo la ecuación y igual a 2x más 0. Aquí el 0 no me lo reconoce y me lo borra. Fíjense dónde están los puntos de corte. Mientras más me acerco, puedo ver cómo está el corte. Un corte es en 0 y el otro corte es en menos 0.5. Si tengo mis dos puntos de corte. Tengo mis dos puntos de corte, tengo mi vértice que ya lo habían calculado en menos 0.25 si no estoy mal. Sí, menos 0.25 y tengo que este es fíjense, el vértice es menos 0.25 para X y menos 0.125 para Y. Entonces este es mi vértice. Aquí lo llama punto extremo, igual aquí me saca los puntos de corte directamente con el clic. Ahora necesito dar 5 puntos para graficar correctamente. Tengo ya los 3 puntos. Sí, tengo los 3 puntos y podría darle 1 y menos 1 para tener idea de dónde va. Sí, 1 y menos 1 para tener idea de dónde va, considerando que tengo estos valores pequeñitos aquí abajo. Entonces ya podemos poner algunas reglas para graficar, en las cuales yo utilizaría como primera regla, se utiliza el vértice, se utilizan los cortes con el eje y se utiliza, vértice de las raíces, y se podrían utilizar dos valores más solo para ver cómo está la recta. ¿Sí? En este caso yo pongo 1 y menos 1, menos 1 aquí y 1 acá. Si pongo 1 y menos 1, tengo ya los valores de la recta. Fíjense que tampoco me sale completamente simétrica. No es completamente simétrica, pero ya me indica cómo es la forma de la curva. Sí, lo que sí tengo aquí, vamos a poner pongamos el eje de simetría. Pongámosle el eje de simetría a partir del punto extremo. Sí, tengo aquí el eje de simetría que me funcionaría para trabajar con la parábola. Eso como datos y forma general del trabajo con una parábola. Y fíjense que el vértice no está en no cumple las características anteriores y no tengo al eje Y como eje de simetría de la parábola, sino que es una recta que es perpendicular al valor de X.
del valor X del vértice. Eso en general para graficar las parábolas y todo lo que corresponda. Pueden hacer uso de GeoGebra para graficar. Vamos a aprovechar que tenemos el GeoGebra y que estamos en un ambiente virtual. Sí, eso para que las gráficas sean más exactas. ¿Hay alguna pregunta más sobre esto? Ok, entonces vamos a revisar un último ejercicio. ¿Qué pasa con el discriminante 0? Si ya habíamos visto, el discriminante 0 tendríamos que tener la misma raíz. Y esa misma raíz es el punto de corte con el eje X. Sí, el eje X. Calculen el discriminante de esta función. Cero. El discriminante 0, ¿sí? Ahora calculen los valores de las raíces y calculen el vértice. ¿Cuánto salen las raíces? Profe, a mí me salieron -1 las dos, pero no sé si estoy bien. Correcto, -1 de las dos, está bien. Eso es lo que pasa cuando tienes un discriminante de 0. Si tienes un discriminante de 0 y calculas las raíces, ambas raíces van a tener el mismo valor. Está bien el resultado que obtuviste. Ya, profe. Entonces, teniendo en cuenta ese resultado, que las dos raíces dan lo mismo, ¿sí? ¿Qué me indica eso? Me indicaba que la gráfica tiene un solo punto de corte. Voy a utilizar el GeoGebra de nuevo. Voy a borrar esta de aquí. Alguien me puede dictar, era x al cuadrado más 2x más 1, si no estoy mal. Sí, x al cuadrado más 2x más 1. Fíjense dónde estamos. Tenemos aquí los puntos tenemos los puntos, tengo mi punto extremo, este de aquí que es termina siendo el vértice. Recuerden, cuando tengo que el discriminante es igual a 0, el valor de la raíz que obtengo va a ser el vértice. Tengo que es aquí mi vértice y tengo también el otro punto del corte de
el corte con el eje Y cuando X es igual a 1. Ya tengo aquí 2 puntos para graficar. Entonces yo necesitaría 2 puntos. Tendría que sacar con 3 puntos, que era lo que se había propuesto, cuál sería la gráfica. Entonces ya con esto puedo pensar en utilizar 2 puntos más. Ya es -1, y si -1 y 0 ya están ocupados, el otro valor que puedo tomar es 1, para saber qué valor tengo, en 1, que sería este de acá arriba. Este por aquí arriba, el 1, tengo 1, 2, 3 puntos. Y con un punto más para que no sea mayormente difícil, el 2. Entonces con estos 4 puntos yo puedo ya graficar la parábola. Si fuera el caso, podría buscarme un quinto punto, de ser necesario, y podría ser el -3. Estos puntos de aquí, tanto el -3, el -2 y el 1, ya los coloco al azar, porque tengo que el vértice y las raíces me coinciden. O sea, 3 puntos ya me coinciden en uno solo. Tengo el punto del corte, que sería el valor de A, el valor de C el valor de C de la ecuación, que es este punto de aquí. Y tendría estos 2 puntos como puntos que obtengo de la ecuación directamente. Tendría que darle 3 valores para poder tener los 5 puntos de referencia. Y con eso ya conozco cómo es la naturaleza de la gráfica. Ok, ¿alguna pregunta? Listo, entonces con esto creo que podemos terminar la clase del día de hoy. Ya subo más tarde las tareas de las cónicas y también subiría algunos ejercicios para elaborar esto que hemos revisado el día de hoy. El día lunes tendríamos la evaluación. Según yo quería hacer el viernes, pero no va a ser posible. Prefiero hacer un poco de repaso. Y el día lunes haríamos la evaluación. ¿Hay alguna pregunta? Profe. Ok, si no tenemos preguntas, podemos terminar la clase del día de hoy aquí y nos veríamos el día